nosotros no tenemos que destruir a nadie, ¿verdad? Usted no tiene que ir por ahí matando a los que cometen pecados. No tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que matar es el pecado que está dentro de nosotros. Esa vieja naturaleza, esa carne, ese egoísmo, esa incredulidad, todo eso que está dentro de nosotros lo tenemos que matar. Como decía Yeshua, cortar la mano si hay que cortarla. Ok, dice, los 42 viajes en el desierto. Esta porción de la Torá comienza con un registro histórico detallado escrito por Moisés bajo la orden de Dios que documenta todas las paradas que hicieron los israelitas. Estamos hablando de que Israel estuvo viajando durante 40 años por el desierto, ¿está bien? Y tenemos un registro aquí de que ellos hicieron 42 paradas, ¿verdad? Se movían y se establecían en un lugar. Y tenemos una lista detallada de todo eso, ¿está bien? Eso es lo que vemos en este pasaje de Números 33. Este registro sirve, ¿verdad?, como un testimonio de la providencia divina, recordando tanto los milagros de Dios como los momentos de rebelión del pueblo durante los 40 años en el desierto. ¿Está bien? En nuestra vida, hermanos, creo que les he compartido lo importante que es que podamos tener una libreta, aquí tengo la mía, donde usted pueda anotar los momentos de su vida donde usted ha visto la mano de Dios y los momentos de su vida muy tristes, muy difíciles. Usted debería tener una libreta para anotar todo eso. Esto es un diario, ¿verdad? Lo que le conocemos como un diario. En esta libreta usted anota todo eso y usted se va a dar cuenta cómo su vida, cómo usted va progresando en su vida. Usted se va a dar cuenta de cómo se sentía y lo que Dios hizo, cómo te sentías a lo mejor hace 3 años atrás y cómo te sientes hoy. Tenemos la oportunidad de recordar y de comparar cómo nos hemos estado sintiendo. Así que es muy importante, hermano, yo se los aconsejo de todo corazón. Cómprese una libreta y anote todo. Precisamente esta mañana yo estuve leyendo algo que yo escribí. Yo me puse a leer algo que yo escribí en marzo, abril y mayo del 2022. ¿Sabe? Estamos hablando de hace 4 años. Y yo repasaba esto y sentí alegría en mi corazón porque puedo recordar cosas que se me olvidan. Dentro de cosas aquí que viví, anoté que yo fui a predicar en una escuela, en un colegio cristiano en Puerto Rico. Me invitaron a predicar y yo anoté aquí el mensaje que prediqué. Y la persona que me invitó me dio una palabra de parte de Dios. Yo leer eso esta mañana y meditar y entender, hermano, yo sentí un gozo y algo bien bonito dentro de mí. Porque yo no me hubiese acordado de eso si yo no lo llevo a escribir. Así que ese es el consejo de esto que estamos leyendo aquí. Es importante, hermano, de verdad, se los aconsejo, que si tienen la oportunidad, puedan escribir sus experiencias de vida y cómo y sus necesidades. En el momento más difícil, escríbelo. Me siento así, me siento abandonado, tengo esta confusión, tengo este problema. Escríbelo, porque yo estoy seguro que de aquí a varios años tú vas a leer esto y Dios te va a recordar cómo Él se manifestó en tu vida. Así que poderoso. Estamos leyendo que Israel estaba anotando todo esto como un repaso, o Israel no, Moisés estaba anotando esto como un repaso, ¿verdad? Como un recordatorio y testimonio de la provisión de Dios, pero también de los momentos de rebeldía, de los momentos más difíciles. Número 2, tenemos el mandato de conquista y división de la tierra. Dios le da unas instrucciones específicas a Moisés de lo que deben hacer una vez crucen el río Jordán. Número 1, la erradicación de la idolatría. Tan pronto entren a la tierra, ustedes van a erradicar la idolatría. Deben expulsar a los habitantes de la tierra y destruir los ídolos de piedra, de metal y demoler todo. Hermano, cuando nosotros entramos a etapas de nuestra vida, tenemos que entrar con una actitud de santidad, de que nosotros hemos pasado desiertos y procesos en nuestra vida y ahora que entramos en esta etapa,
no podemos contaminarnos con las cosas que están ahí. Un ejemplo muy común es cuando una persona va a trabajar en una empresa y esa persona va a trabajar con la mejor actitud, acaba de salir del entrenamiento de la universidad y comienza a trabajar, y las personas que están ahí trabajando están contaminados, hacen las cosas mal, hacen el trabajo con trampas y con trucos, y nosotros no deberíamos contaminarnos con esas cosas. Así que hay etapas en nuestra vida donde vamos a entrar, y en esa etapa nosotros tenemos que hacer memoria del proceso, porque el proceso es lo que nos llevó ahí y no debemos contaminarnos. Dios advierte que si no expulsan a los habitantes de la tierra, aquellos que se queden se convertirán en espinas en sus ojos y aguijones en sus costados, causándoles problemas constantes. Hermanos, yo he visto esto en mi vida y lo he visto en personas que han estado cerca de mí. Yo estoy grabando un video de mi testimonio, que es para el proyecto de la iglesia de reflexión en el Ruach. Mientras yo grababa ese video del testimonio, mis hermanos, a mí se me desbloquean memorias. Yo lo hablo mucho con mi esposa, de que comienzo a recordar y a tener unas conversaciones y se me desbloquean memorias. Y mientras yo repasaba mi testimonio, cosas que yo viví hace 15 años, hace 14, 13 años atrás, yo empecé a desbloquear las memorias de personas que le entregaron su vida a Dios a la misma vez que yo. Yo le entregué mi vida a Dios a mis 14 años. Y ellos le entregaron su vida a Dios a la misma vez que yo. Y si les soy honesto, yo me atrevo a decir que la mayoría de ellos hoy día no le sirven a Dios. Están en el mundo, están en el pecado, están al garete. ¿Por qué ellos no están en el camino de Dios y yo sí? Vamos a leer aquí lo dice. Dios advierte que si no expulsan a los habitantes de la tierra, aquellos que queden se convertirán en espinas en sus ojos y aguijones en sus costados. Nosotros, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que cortar de raíz todo lo que nos atrasa. Tenemos que cortarlo. No podemos seguir conectados a esas amistades, a estas relaciones. ¿Sabe? No nos podemos contaminar. Y estas personas que les estoy contando de mi experiencia, personas que estuvieron conmigo en mi caminar, en el caminar espiritual, yo me daba cuenta que ellos no cortaban con esas cosas. Ellos querían servir a Dios, pero seguían haciendo amistad y compañía con lo que no tenían que hacer amistad y compañía. Y esas cosas se convirtieron en espinas en los ojos. ¿Qué es eso? La visión. Quedan ciegos. No tienen tropiezo en su visión. Y dice aguijones en sus costados, a los lados. Es un golpe constante. Y eso provocó que hoy día esas personas no le sirvan al Señor. Mis hermanos, son decisiones. Precisamente hablaba hace unos minutos con una persona y hablábamos de las decisiones radicales. Tenemos que cortar con esas cosas que no nos hacen bien. Tenemos que cortar, mira, Yeshua dijo, vamos a buscar ese pasaje. Jesús dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar a la vida manco que ir con las dos manos al infierno. ¿Y qué es el infierno? Yo les hablé de lo que es el infierno, a la tumba, a la muerte, ¿verdad? Donde el fuego no se apaga. Una metáfora de ¿qué? De la muerte, de la destrucción, que viene más adelante. Cuando resuciten van a ser lanzados al lago de fuego. Es mejor entrar al reino de Dios sin una mano que irse con las dos manos a la destrucción. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar al reino, a la vida cojo, que ser arrojado con los dos pies al infierno, a la destrucción. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto al reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Ser radicales en nuestras decisiones, hermano. Y a veces hay que buscar ayuda. A veces somos esclavos de muchas conductas que nos atrasan. Y yo me he visto en la necesidad de buscar ayuda, hermano. No porque yo soy maestro, yo no
yo no tengo cosas que tengo que corregir. Hay áreas de mi vida donde yo tengo que estar con un grupo de personas, de amigos, de hermanos en la fe, donde yo les puedo abrir mi corazón para que ellos me ayuden a superar mis situaciones. Eso es la importancia de la mentoría y del discipulado. Dice, repartición por sorteo. Tan pronto ¿verdad? Israel entre a la tierra, deben dividirse las tribus mediante sorteo. Otro tema que estamos hablando en esta porción de la Torá son las fronteras de la tierra prometida. Dios define geográficamente los límites exactos de la tierra de Canaán que los israelitas van a heredar. Esto lo vamos a ver más a detalle ahorita, ¿está bien? Y esto está bien poderoso también. Los líderes encargados de la repartición. Esto lo vamos a ver más ahorita. Tenemos también las ciudades de refugio para los levitas. ¿Okay? Y también tenemos un pasaje del legado y matrimonio de las hijas de Zelofejad. ¿Recuerdan las mujeres que fueron a donde Moisés para pedirle Moisés? Nuestro padre murió para reclamar las tierras y la herencia. Pues estas mujeres, pues Moisés declara, ¿verdad?, que ellas van a heredar y todo eso. Dice, entonces el Señor le habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Habla a los israelitas y diles, cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes y destruirán todas las piedras grabadas y destruirán todas las imágenes fundidas y demolerán todos los lugares altos y tomarán posesión de la tierra y habitarán en ella, porque les he dado la tierra para que la posean. Algo que viene a mi mente aquí leyendo es que para ellos salir de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Eso representaba que un bautismo. ¿Recuerdan cuando hablamos del bautismo a través de Moisés? Que era como salir de la vida, ¿verdad? Y ser sumergido en las aguas para encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Ahora, para entrar a la tierra, que es la etapa siguiente del proceso de salvación, de la conquista, ¿verdad? Ellos tienen que cruzar el Jordán. En otras palabras, nuevamente vemos la imagen del bautismo, en este caso, para entrar a la tierra. Porque recordemos que los que salieron, posiblemente, prácticamente todos los adultos murieron, y muchos niños que nacieron en el desierto, pues también tenían que cruzar las aguas. Así que ahora ellos cruzaron las aguas para entrar a la tierra de Canaán. Dice, heredarán la tierra por sorteo por sus familias. A las más grandes darán más heredad, a las más pequeñas dará menos heredad. Donde la suerte caiga a cada uno, eso será suyo. Heredarán conforme a las tribus de sus padres. Pero, si no expulsan de delante de ustedes a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados. Y los hostigarán en la tierra en que habiten, y sucederá que como pensaba hacerles a ellos, así les haré a ustedes. ¿Está bien? Dios le dice, yo voy a destruir a los malvados. Si ustedes se juntan a los malvados, pues yo los voy a destruir a ustedes. Eso es sencillo. Recordemos que hoy día nosotros no tenemos que destruir a nadie, ¿verdad? Usted no tiene que ir por ahí matando a los que cometen pecados. No tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que matar es el pecado que está dentro de nosotros. Esa vieja naturaleza, esa carne, ese egoísmo, esa incredulidad, todo eso que está dentro de nosotros lo tenemos que matar. Como decía Yeshua, cortar la mano si hay que cortarla. De manera alegórica, obviamente. Tampoco le estoy diciendo que vaya y se corte literalmente su mano. Es serio, ¿verdad? Es serio esto que Yeshua nos dice y que Dios nos dice de que aprendamos a ser radicales en nuestras decisiones, hermanos, para que podamos vivir en la bendición que Él nos promete. Ok, Génesis 15 dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendiente le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todos esos. Dios hizo un pacto con Abraham
y le dijo: a tus descendientes, que es Israel, yo les voy a dar esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Ahora, hoy día nosotros vamos a Israel y mira el pedacito chiquito de Israel, esto que está aquí. Esto que está aquí como en morado. Esto chiquito es Israel hoy día. Y en el tiempo bíblico más o menos ese pedazo también, quizás un poquitito más, pero no ha cambiado mucho. Y la promesa de Dios es desde Egipto, que es la línea roja que tenemos aquí, a la izquierda, hasta el río Éufrates, que está por acá. Hasta el gran río Éufrates. En otras palabras, Dios le prometió a Israel que les iba a dar todo ese pedazo de tierra, pero por causa del pecado, ellos nunca lograron conquistar todo ese terreno. ¿Está bien? Aquí tenemos un mapa arriba de cómo ellos, los límites de ellos cuando se establecieron. Desde el desierto de Sin en el sur, las llanuras de Moab, por aquí se quedaron las tres tribus, y al norte se quedó Dan. Ven, todo esto es lo que ellos conquistaron. Ellos debían conquistar ese terreno y esparcirse. Y asimismo, hermano, Dios nos da a nosotros un terreno, nos da un talento, nos da un propósito, nos da un llamado, un potencial para que lo multipliquemos. ¿Cuál es tu talento? Cantar, predicar, trabajar, ofrendar. No sé, el talento que Dios te dio, el negocio, el emprendimiento que Dios te dio, Él te da un terreno para que tú lo multipliques y crezcas. Pero cada vez que nosotros cometemos pecado, atrasamos ese propósito y no podemos conquistar toda la tierra. Pero hay una buena noticia. Yeshua vino para darnos vida eterna, y en la resurrección, en la vida eterna que es en la tierra, no existe vida eterna en el cielo. La gente que se muere está en la tumba, enterraditos, nadie está en el cielo. En la resurrección, cuando resucitemos en la próxima vida, vamos entonces a conquistar todo lo que no pudimos conquistar en esta vida del presente. ¿Está bien? Y evidentemente se supone que toda esta tierra la va a conquistar el Mesías. Pero lo que empezamos hoy no se acaba cuando nos vayamos de esta vida. Cuando nos toque morir no se acaba ahí. ¿Por qué? Porque en la resurrección seguiremos trabajando en lo que Dios nos ha encargado. ¿Está bien? Algo que realmente yo leía esto, mis hermanos, y mientras leía mi mente hizo ¡plup! Se me despertó el hebreo que tengo y descubrí algo bien bonito. Dice: ¿quiénes son los encargados de entregar la tierra? Dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: estos son los nombres de los hombres que repartirán la tierra por heredad. El sacerdote Eleazar y Josué. Eleazar y Josué son los responsables de hacer estas divisiones. Y ellos van a asignar, dice aquí, los jefes de cada tribu. Y aquí ponen los nombres de los jefes de las tribus. Pero ¿quiénes son los encargados? Josué y Eleazar. Josué en hebreo es Yehoshua. Josué representa a Yeshua, a Jesús. Eso lo tenemos claro porque lo hablamos hace poco, ¿verdad? Creo que la semana pasada hablamos de Yehoshua, que representa el que nos entra, ¿verdad? Nos adentra a la tierra prometida. Cuando Cristo venga, Él es el que literalmente va a luchar para destronar a quien tenga que destronar y hacer juicio. Pero bien importante, aquí no está Yehoshua solo, está con Eleazar. Y ahora, ¿qué representa Eleazar? Cuando estudiamos Eleazar en hebreo, Eleazar en hebreo es dos palabras. Tenemos la palabra El, que significa Elohim, significa Dios, y tenemos Azar, que significa ayuda. Eleazar representa la ayuda de Dios. Dios como ayudante.
Dios nos ayuda a conquistar. Yeshua es quien nos entra a la tierra, es nuestro capitán, pero Yeshua nos da también su ayuda a través de Eleazar, del ayudante. Esto es una tipología del Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos a verlo en el libro de Romanos. Dice, pues, este es el libro de Romanos, este es el Nuevo Testamento. Dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora por dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos las primicias, todavía no tenemos la plenitud. Y aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, el nuevo nacimiento, nuevo cuerpo, la vida eterna. Porque en esperanza hemos sido salvados. Fuimos salvos, pero todavía tenemos una esperanza futura. Y dice, la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno no ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. De la misma manera, también el Espíritu de Dios, el Ruach, nos ayuda en nuestra debilidad. La creación está sufriendo, pero no solamente la creación sufre, sino que nosotros tenemos las primicias del Espíritu y gemimos en nuestro interior. Tenemos un sufrimiento interno. Es como el bebé que está dentro de la panza, a veces se mueve y está incómodo y está sufriendo, y la mamá también sufre. ¿Por qué? Porque quiere ya vivir esa nueva experiencia de ser mamá. Y el bebé quiere salir porque está incómodo, ¿verdad? En la panza. Y esa es la analogía que yo veo aquí. Dice, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Es un cuerpo que va a ser destruido. Usted no se va a llevar su cuerpo para el cielo. Yeshua le va a dar un cuerpo nuevo. ¿Y qué dice? Dice, porque en esperanza hemos sido salvados. Y dice, la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, usted ve su cuerpo nuevo, ¿no? Tú no puedes ver el cuerpo nuevo. Por eso es una esperanza de un cuerpo nuevo, porque no la ves. Si ya tuviera la plenitud, ya no es esperanza. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en esta situación. Usted no está solo en su sufrimiento. El Espíritu de Dios está contigo y te ayuda en tu debilidad. Y dice, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede. Ese por nosotros está en itálico. Eso significa que es una palabra añadida. ¿Está bien? Dice, el Espíritu mismo intercede con gemido indecible. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme la voluntad de Dios. De hecho, yo hablé este tema en el video donde hablo del Espíritu y la carne, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Ese conflicto que tenemos dentro de nosotros, cuando tú haces lo que no debes hacer, cuando yo hago lo que no debo hacer, y lo que quiero hacer, no lo hago. Pablo nos habla de eso en todo esto. El apóstol Pablo nos habla de que tenemos una carne, una naturaleza que nos lleva a hacer las cosas malas, pero también tenemos el Espíritu que nos lleva a hacer las cosas buenas. Y eso, esa dualidad, ese misterio dentro de nosotros es un conflicto y crea confusión. Y no sabemos cómo bregar con eso. Y yo creo que por eso Pablo dice aquí, no sabemos orar como debiéramos, porque las cosas espirituales para nosotros son un misterio. O sea, yo no le puedo decir a usted que lo espiritual es algo fácil, es sencillo. Mira, si fuese fácil y sencillo, no haríamos estudio bíblico, porque todo el mundo maneja lo espiritual como, eso es fácil. No, es difícil. Y yo creo que dentro de ese contexto, Pablo dice que tenemos el Espíritu dentro de nosotros y el Espíritu nos ayuda en esta debilidad de que queremos ya nacer a las cosas espirituales. Queremos vivir la plenitud.
O yo soy el único que quiere vivir la plenitud. Ay, yo cuando cometo errores, yo me canso. Yo digo, este mundo, esta carne, esta gente de aquí que son malos. La gente en la calle es mala. A ver, ese conflicto que tenemos constantemente de la carne, del mundo en pecado. Y yo creo que dentro de ese contexto, a veces no sabemos cómo debemos actuar y orar. Tenemos un problema y le decimos, Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer? ¿Debo restaurar esta situación o debo abandonar esta situación? Nosotros nos enfrentamos con problemas y a veces no sabemos si debemos restaurarlo o abandonarlo. El Espíritu es quien nos da dirección, ¿verdad? Nos ayuda en nuestras debilidades para conocer la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Sea que abandone, o sea que restaure, o sea que te equivoques, si tú amas a Dios, todas las cosas van a cooperar para bien. Por eso la importancia de escribir las cosas, los problemas. Porque ahora yo puedo escribir un mega problema en mi libreta y de aquí a 5 años veo la libreta y digo, wow, ya Dios me ayudó a resolver esto. Ya Dios me ayudó a salir de la situación. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si nosotros nos mantenemos en el propósito, aun cuando tengamos tropiezos, todas las cosas van a ayudar para bien. Dice, porque los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, también aceptó. Mira, esta palabra justificó, cada vez que usted lea justificó, dependiendo del contexto, casi siempre en el Nuevo Testamento se refiere a aceptó. ¿Está bien? A los que llamó, ya los aceptó. Si Dios te hace un llamado a ti es porque ya Él te aceptó. Y dice, y a esos que aceptó también lo glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que la única forma de poder quizá entender eso que está compartiendo Joshua es cuando una persona tiene una experiencia bien dramática, que te quebranta y te destruye el corazón. Porque en el momento, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando se muere una persona, un familiar, cuando ocurre un divorcio, cuando, no sé, ¿sabes? Son momentos en tu vida que tú estás tan aferrado a eso y eso se destruye. Tú dices, mi vida se acabó. Tú dices, mi vida se acabó, ya no tengo sentido. Pero cuando pasa el tiempo, pasan los años, tú miras para atrás y te das cuenta de que eso fue lo mejor que te pudo pasar. Entonces, todo obró para bien. Posiblemente esa relación que se rompió o esa persona que murió, posiblemente fue por una negligencia tuya. Posiblemente fue por, esto podría aplicar más en las relaciones, por un error de una persona, ¿verdad? En las relaciones, una persona, sé yo, fue infiel y se rompió esa relación o se volvió una relación tóxica, pero solamente con el tiempo una persona puede decir, wow, lo mejor fue eso, que esto se saliera de mi vida, porque a veces nos aferramos a las cosas y solamente en el plan de Dios perfecto Él puede hacer que todas las cosas obren para bien. Dios sabe que vamos a fallar. Cada vez que nosotros fallamos, Dios no se sorprende. Dios no hace, wow, mi hijo falló. No, a Dios no le sorprende. Por ende, Él ya tiene una solución a esa caída. Yeshua vino a la tierra, vivió una vida perfecta y por causa del pecado del ser humano lo clavaron a una cruz y lo crucificaron. Pero gracias a esa muerte
se derramó vida para el mundo entero. Lo que parecía ser una derrota, lo que parecía ser un error, porque yo creo que Dios no planificó el pecado, pero Él sabe que vamos a pecar. Por ende, Él sabía que si enviaba a Yeshua, lo íbamos a matar, lo iban a crucificar. Y esa era la oportunidad para derramar sangre inocente y salvar al mundo entero. Por eso es que todas las cosas obran para bien, aunque nosotros cometamos falta. Recuerdo que yo hablaba con una persona que él es una persona que siempre que me hablaba, y me habla a veces de eso, él me habla de sus complejos. Él tiene unos complejos, ¿verdad? Él no le gusta su físico, tiene sus cosas. Recibió maltrato, recibió abuso cuando era joven, le decían feo, le decían muchas cosas. Esas heridas en él y esas palabras desarrollaron en él un carácter de justicia. Hoy día, él es una persona que pelea firme por la justicia y por el trato y el respeto a las personas. ¿Sabe? Él es una persona hoy día que pelea y que defiende al indefenso, defiende al más débil. Cómo él desarrolló ese carácter y ese propósito de defender al más débil, recibiendo los abusos cuando era más joven y los maltratos. Entonces, es un misterio cómo nuestra vida ocurren cosas que no nos gustan, pero Dios es capaz de usar eso para darnos un propósito. Porque aquí dice, todo ayuda para bien para los que son llamados conforme al propósito. Así que en nuestra vida tenemos esas situaciones que aunque estemos en el momento más complicado o más difícil, Dios es capaz de usar eso para nuestro bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahí no dice, tú tienes a Cristo y no te va a llegar nada de esto. No. Ahí te dice que si esas cosas te llegan, eso no te va a separar del amor de Cristo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Poderoso, poderoso. Estamos leyendo que Eleazar y Josué van a guiar a repartir la tierra. ¿Está bien? A conquistar y a repartir. Y que esto representa la obra de Yeshua, pero también representa el Espíritu de Dios en nosotros. Y hablamos que Eleazar significa Elohim ayuda. Y en Romanos estuvimos viendo que el Espíritu de Dios nos ayuda. ¿Está bien? Estoy haciendo resumen de todo lo que hemos hablado. Ahora, dice, Yeshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, en Romanos estábamos leyendo, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios, guardar los mandamientos. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador. Eso consolador es lo mismo, el que te ayuda, el que te consuela, el que está contigo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir a ustedes. Pero voy a venir a ustedes por el Espíritu. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me van a ver. Porque yo vivo, ustedes también van a vivir. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y yo me manifestaré a él. Yeshua nos dice que si guardamos sus mandamientos, que es amarlo, él se va a manifestar a nosotros. Yeshua dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Habéis oído estas cosas estando con vosotros.
os he dicho. Pero el Consolador, que es el que nos ayuda, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo les he dicho. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ok, para cerrar. Yeshua les está dando estas palabras a sus discípulos. Pero ustedes saben por qué él le está diciendo todo esto. Literalmente, en menos de 24 horas, a él lo van a matar. A él lo van a crucificar. Entonces, todas estas palabras suenan bonitas para nosotros que estamos aquí, chévere. Pero para ellos, que ellos iban a rechazar a Jesús, porque les iban a decir, ustedes estaban con este criminal. No, nosotros no, escondidos, todos estaban escondidos. El único que estuvo allí fue Juan en la cruz y las mujeres. Pero estaban todos escondidos, decepcionados, tristes, destruidos por dentro, porque ellos decían, pero ¿cómo este hombre caminó por la agua? ¿Cómo este hombre multiplicó el pan? ¿Cómo este hombre sanaba a los enfermos? Y lo crucificaron. Se acabó. ¿Sabes? Ya. ¿Qué pasó? Y es que en medio del momento más difícil, como les decía ahorita, donde tu alma se destruye, es atravesada, en el momento donde más tú te arrodillas y dices, Señor, es ahí donde el Espíritu Santo viene a tu vida para darte consuelo y ayuda. Consolador. Pero lo más importante, que es el elemento que creo que podemos resaltar, es paciencia. La paciencia, esperar, esperanza, paciencia. Porque ciertamente nosotros, ¿verdad?, a veces queremos todas las cosas ahora en nuestro tiempo, pero Dios en su momento sabrá. Ellos no conquistaron toda la tierra en número, no la conquistaron. A ver, pero tenían que esperar a que pase el tiempo y que pasara lo que tenía que pasar, porque Dios tenía un plan. Mi esposa habló espectacular cuando habló de tener el control. ¿Sabes? Si nosotros insistimos en agarrar el control, estamos atrasándonos. Así que, mis hermanos, tremenda enseñanza, tremenda, de verdad les agradezco de todo corazón todo lo que compartieron, todo lo que aportaron. Buenísimo, buenísimo. No que hable porque tenga escasez, estoy leyendo aquí. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿El secreto cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. He aprendido a ser feliz, a ser paciente, a contentarme, a agradecer en todo momento. Porque el Mesías, el Espíritu de Dios, Cristo en nosotros, es quien nos da la fortaleza. Así que, mis hermanos, tengamos esta actitud, ¿verdad?, de seguir en nuestra fe, en nuestra confianza. Dios es bueno. Vamos a cerrar con una oración.